Bueno, hablando de país y hablando de crisis y hablando de problemas, hay una situación que es efecto de una causa mayor que vivimos los argentinos, que vivimos los latinoamericanos, el mundo, diría yo, al menos gran parte del mundo, un fenómeno que está indexado, por usar un término económico muy caro a las penurias que pasamos décadas pasadas, por los medios de comunicación que buscan siempre horadar cualquier posibilidad que exista de que un pueblo determinado enfrente el orden imperante. Entonces, todo lo que sirva para magnificar fenómenos, digamos, caros a la sensibilidad social, lo hacen. Pero vete acá que ese problema, y estoy hablando concretamente de los problemas que genera la corrupción, son, reitero, más allá de los bombos y platillos con los que se presentan estas situaciones, es un problema que existe. Lo que no se puede hacer es crear algo que no exista, al menos no lo podemos hacer los seres humanos. Y la corrupción, voy a hacer un análisis que no se hace porque precisamente quienes hablan de los actos de corrupción en nuestro país o en cualquier país del mundo, siempre defienden intereses concretos que están directamente vinculados con las causas que generan la corrupción. La corrupción, como un fenómeno dañino a las sociedades en general, a los pueblos en general, es consecuencia, es efecto, como otros, por ejemplo la miseria, la pobreza, de un sistema de poder estructurado en lo que nosotros conocemos como capitalismo y la faz superior, lo que vivimos hoy, que es el imperio. Este sistema de poder que lo que hace es mantener sojuzgada o violentada la voluntad de las mayorías, hablando de mayorías nacionales, provinciales o latinoamericanas, es fundamentalmente corruptor y corrupto. El poder lo que hace para lograr los objetivos es corrompir. En este caso, la corrupción está dada porque se violenta usando tecnologías, usando técnicas que da la tecnología o el poder bélico, se violenta la voluntad de las mayorías. Eso es la corrupción. El hecho de mayor corrupción en el mundo occidental, en la historia del mundo que nosotros conocemos y vivimos desde 1930 hasta acá, es ese. Ese es el gran elemento, el gran hecho de corrupción, violentar la voluntad de las mayorías, o con las armas, o aplicando técnicas que dan las tecnologías. ¿Qué técnicas? Por ejemplo, las técnicas que se emplean para soporizar las conciencias con los medios de comunicación. Sin el manejo de esas técnicas, no podrían lograr los efectos que logran. ¿Qué otras técnicas? Las técnicas de homogeneización de la educación en un país determinado o en países determinados, manejando los planes de estudio, manejando la educación que se imparte, primaria, secundaria y universitaria, falsificando la historia, imponiendo moldes, imponiendo tabúes y prejuicios. ¿Y cuál es el otro elemento corruptor que utilizan para tapar el objetivo fundamental, que es el uso arbitrario del poder? Las distintas variantes de soporización también de las conciencias colectivas que usan las distintas iglesias. Cuando hablemos en la segunda parte, siguiendo ya con la historia nacional, de lo que fue la estructura del modelo que implantó o empezó a implantar Rivadavia, o sea, volviendo a
que damos en Mariano Moreno nosotros, nos vamos a dar cuenta cómo desde el comienzo ya de lo que podríamos llamar la historia nacional moderna, también hubo esa compulsa hasta en las iglesias. Cómo se pretendió, digamos, ingresar al protestantismo mediante Rivadavia, violentando lo que hasta ese momento era y hasta hoy parte de la cultura latinoamericana, que es la religión católica. Entonces, el poder en sí es lo que corrompe. La utilización del poder para violentar la voluntad de las mayorías es lo que corrompe. Y ante eso, en realidad no hay posibilidades dentro del sistema, no hay posibilidades de escapar de los efectos dañinos que genera la corrupción, porque la corrupción es el sistema es el corrupto. Por eso ustedes muchas veces dirán, pero ¿cómo puede ser si fulano de tal es radical? Cualquiera. ¿No? ¿Cómo puede ser si Mengano, Perengano es peronista o kirchnerista? Si alguien dice es un tipo vinculado a la derecha, bueno, no sorprende, son todos corruptos, porque son la síntesis, la expresión patética del poder simiesco, del poder que violenta la voluntad popular. Son esos desde siempre, desde Rivadavia los otros. Pero nos llama la atención, o nos hiere, según la pertenencia ideológica partidaria del que esté opinando, si es un radical, si es un tipo de izquierda, si es un tipo vinculado afectivamente al peronismo o al kirchnerismo. Y el problema es no darse cuenta que todos ellos hacen política, algunos convencidos de que los están haciendo bien, dentro del sistema, sin generar alternativas de estructuras de poder que suplanten a lo que es el sistema. Si solamente se intentan parches, si solamente se intentan una pintura, lavar la imagen dentro de este sistema impuesto por el poder, a la larga siempre va a ser exactamente lo mismo. Y muchas veces ustedes terminarán al cabo de una vida de batallar, de pelear, de luchar, no solo como militantes, sino con la vida propia de cada uno, diciendo, y bueno, la sensación que yo tengo, que no hubo diferencias, en especial en los últimos 30 o 40 años. La impresión que me da a mí, porque me preguntó mi hijo, un nietito, un vecino, es que son todos lo mismo. Y ustedes recuérdense que nosotros venimos del 2001, que la síntesis, por decirlo de alguna manera, del pensamiento epidérmico, por lo menos de la población, era que se vayan todos, no había distingos. ¿No? Sí. Nadie decía, no, para todos sí, pero no aquel, porque aquel es peronista o aquel es radical. Yo, por lo general, me parece que debieran quedarse los socialistas, digamos, ¿no? Los liberales o los conservadores, porque habíamos tocado fondo, el sistema había hecho agua, el sistema se había dislocado y estaba destruido. Ahora, obviamente que tienen una capacidad superlativa para estructurarse nuevamente como poder y dar, entre comillas, las posibilidades dentro de lo institucional para que nuevamente comience a tener plena vigencia el funcionamiento de los partidos políticos, de los frentes, cada vez más mimetizados unos con otros. De tal manera, entonces, que uno de los hechos
concretos que hay que incorporar a nuestra conciencia es que la corrupción no es una categoría moral, no es una categoría ética, al menos que hablemos de sistemas. El sistema es el que éticamente es nocivo para la sociedad, para las sociedades. Y lo demuestran los últimos 100 años de la historia universal. Es el sistema el que éticamente es el que destruye al ser humano y destruye toda posibilidad de una vida en bienestar, en armonía y en paz. No dentro del sistema. ¿Se entiende lo que digo? Porque dentro del sistema vamos a encontrar categorizaciones. Recuerden ustedes que yo les decía, me parece una de las aproximaciones a una visión justa de lo que somos como sociedad, yo les decía que por sobre las actividades que nosotros desarrollamos en la vida diaria, supongamos que todavía estuviese en pie el viejo mercadito de acá de Tafí Viejo. Entonces, bueno, yo, supongamos, todas las mañanas llevo a vender al mercadito las hortalizas que cultivo en mi huerta familiar. Me acuerdo de eso porque había un tío mío que hacía eso. Y otros llevan su taxiflé para hacer los viajes. Y otros son empleados de una verdulería dentro del mercadito. Y otros son concejales que pasan por ahí para decir, perdón, no se olviden de pagar los impuestos porque de esto, digamos, nosotros atendemos los gastos de salud, de educación, de la comunidad. Y otra es decir, todos concurrimos a hacer nuestras actividades de acuerdo a un sistema productivo instalado. Eso es lo que tenemos. Por sobre eso, están las manifestaciones de la conciencia social. Ahí está lo jurídico, lo político, lo ideológico, lo educativo. ¿Se acuerdan que les expliqué? Va. Ahí, en lo ideológico, ahí está lo ético y lo moral. Pero lo ético y lo moral, ¿de quién? Del sistema, del poder. Son ellos los que deciden qué es bueno y qué es malo, qué es ético y qué no es ético. Hasta dónde robar es malo y hasta dónde robar no es tan malo. Según quién roba es delincuente y según quién roba no lo es. ¿Se entiende? Según quién miente una promesa de campaña y no la cumple, puede ser defenestrado para siempre para la vida política y según quién puede no hacerlo. Puede haber presidentes que sean delincuentes consuetudinarios, delincuentes genéticos que vengan de familias de delincuentes y puedan ser presidentes, y puede haber buenos tipos que lleguen a la primera magistratura del país y no los respete nadie porque el sistema hace que haya un vacío popular a su alrededor. Entonces, el problema no es si yo cargo principios vinculados con lo que suponemos es una postura ética correcta frente a la vida, sino qué hago yo parado en este sistema, a quién represento, por qué y cómo. Yo muchas veces escucho, digamos, ustedes también, todos los días, digamos, ¿no? Personas, familiares, amigos, vecinos que se quejan y dicen, tal concejal es ladrón, tal legislador es corrupto, el vicepresidente es un delincuente, o todos son ladrones, todos son corruptos. Lo que habría que hacer acá, y empieza la perorata, ¿no? Empieza la catarata de giladas, de estupideces, no meterlos a todos presos y vamos. Y una catarsis, se desahogan, se olvidan y sigue la vida. ¿Saben cuántas veces yo escuché
en los últimos 30 años en un café, tomando un café, a fulano de tal decir, me acuerdo uno, que me acuerdo que le pagábamos el desayuno, venía con la boleta de la luz impaga, le dábamos. Una vez me acuerdo que con unos amigos fuimos una noche, había un partido de la selección, creo, con una escalera que pedimos prestada y nos subimos donde él vivía, el barrio Oeste 2, y le conectamos de noche el cable, casi morimos todos electrocutados, porque él quería ver el partido. Un tipo que no tenía para comer. Y vivía diciendo, porque además íbamos a un bar que estaba al lado de donde funcionaba el Consejo Deliberante, el viejo consejo allá en San Miguel de Tucumán. Y el tipo decía siempre, golpeaba la pared, ¿no?, que daba contigo al Consejo Deliberante. Si nosotros le cortamos la mano a uno solo de estos ladrones, cuando salga a la calle, ya por supuesto hecha la cirugía, pero se va a notar que le falta una mano. Y le pregunte, ¿por qué le pasó? Le cortamos la mano por ladrón, nadie más va a robar. Ese tipo de bravuconada, de estupidez, sin hacer ningún análisis. Bueno, llegó a concejal. Fue intendente interino. Después fue legislador 2 veces. No dejó en pie nada. Nada. ¿Qué quiero decirle con esto? Es la sociedad la que acepta el sistema o no entiende de qué se trata y vive en el sistema, y del sistema todos sacan ventajas, y este sistema absolutamente digamos, herido en su génesis, destruido desde su génesis por el sistema corrupto, hace de que todos tengan ese mismo comportamiento. Todos. Obviamente que hay excepciones, que son la síntesis, digamos, de heroísmos, de grandeza, que afortunadamente conocemos de vez en cuando y que vemos a diario. Pero son las excepciones, porque precisamente la regla es la corrupción que el sistema tiene en sí como parte de su constitución. No puede haber un sistema que se adueñe del poder en el mundo y maneje con tanta libertad y con tanta prepotencia las armas para masacrar a pueblos enteros como las técnicas para dominar y que no sea corrupto. Es absolutamente imposible. Es el sistema el que está corrupto. Por eso, no debiera extrañarles que hay excepciones afortunadamente, pero hay una que tenemos cerca, digamos que nos toca porque somos latinoamericanos. Hay una experiencia que hizo un pueblo, el pueblo cubano, más allá que resolvieron a mi criterio mal sus posibilidades de crecer en cuanto a independencia, a desarrollo, a soberanía, mucho más de lo que lo hicieron, y eso ya es un problema de ellos, digamos. Pero ellos rompieron con el sistema, tienen un sistema de relacionamiento en la sociedad absolutamente distinto, por lo tanto, el criterio ético es distinto, y fíjense ustedes que en 40 o 50 años de esa estructura política, administrativa en la isla, a pesar de que los Estados Unidos desde el primer día buscaron destruir a Cuba, Fidel Castro pasó por lo menos 2000 atentados contra su vida y no pudieron asesinarlo como sí hicieron con Chávez. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cuántos millones y trillones de dólares hubiesen puesto los distintos presidentes estadounidenses que pasaron, o los jefes del sistema financiero, el sionismo o la CIA,
para probar un solo caso de corrupción en Cuba y denunciarlo, para destruir la credibilidad que en su momento tuvo la situación de Cuba en todo el mundo, que era bandera, estandarte. ¿Ustedes creen que si hubiesen podido probar un caso, uno, de corrupción de Fidel Castro, de los gobernantes, no lo hubiesen hecho? No es que no pudieron porque viven lejos o es otro país, si tienen una base militar. Está infiltrado todo el mundo, Cuba también. No hubo casos de corrupción de la magnitud que ellos hubiesen querido, uno en 50 años. Entonces, ¿se entiende lo que digo? Como no existe ese acuerdo, como no hay esa síntesis, como nadie lo propone y no hay debate, como no se generan esos niveles de conciencia, entonces es el sálvese quien pueda. Yo les voy a poner un ejemplo. No lo viví yo, pero a este ejemplo, pero viví millones de las mismas características. Porque hasta de buena fe se puede ser soberanamente estúpido y fronterizo con lo corrupto. En una de las reuniones que tenemos semanales con las chicas y los chicos con los que trabajamos en esto, digamos, en tratar de generar conciencia en la sociedad, una de las chicas de esta agrupación me comenta en la reunión. Ella trabaja para una empresa de telefonía fija. Acá en Tubán saben a qué me refiero. Si digo la marca, por ahí hay problema, pero digamos. Y entonces a un compañero de 32, 33 años ganan un sueldo exorbitante para lo que ganan otros trabajadores de Tucumán y del país, y trabajan 6 o 7 horas, son privilegiados de alguna manera. Le dice, che, ¿por qué no te acercas? Porque le decía, vamos a tal, no puedo ir porque voy a una reunión. ¿A qué reunión? Y bueno, política, nosotros trabajamos con la conciencia de los ciudadanos, tratamos de generar conciencia, nosotros propagamos el pensamiento nacional. ¡Qué piola! ¿Pero por qué? Porque queremos construir la patria. Pasa que, bueno, venimos peleando desde Mariano Moreno, es una lucha de nuestros abuelos, tatarabuelos, de mis viejos, y seguimos para adelante. Y bueno, cuesta mucho, no es fácil, pero bueno, estamos en esa pelea. Y hubo muertos, desaparecidos. Ya solamente los indios, Roca se llevó puesto 3 millones, digamos. No es fácil. ¿Te querés sumar? Escuchen lo que contestó este tipo. Pues eso digo a veces de buena fe, porque él no buscó burlarse, para nada. Contestó lo que tenía adentro, Es decir, barro, estupidez y gorilismo. Fronterizo con la corrupción. Ese tipo, vos le decís, querés ser legislador, no va a quedar nada. Y el tipo dijo, pero ¿por qué, digamos, por qué yo tendría que sufrir y pelear, digamos, para construir la patria? No se reía, lo decía en serio. Se estaba mirando para adentro. ¿Por qué tengo que sufrir para eso? Yo tengo auto, soltero, tengo 4 o 5 minetas, buena guita, es una locura. O sea, yo tengo que ponerme a sufrir, a pelear para tener patria. El 70% de la clase media argentina, en especial de los 40 años para abajo, piensa exactamente igual. Ahora, el hermano mayor de uno de esos de 40 años es López. ¿Qué le puede extrañar? Si no lo encontraba, estaba durmiendo el hermano. Si no hubieran andado los dos revoleando los bolsos. ¿Se entiende lo que digo? Pero resulta de que los que se escandalizan, digamos, por estas muestras tan burdas y ordinarias de corrupción, son los obispos argentinos, que son los padres de la corrupción, son los sionistas, que son los padres de la corrupción, son los Macri y compañía, que son los que gerencian la corrupción, son los Mañeto, que son los que utilizan las técnicas de soporización de la conciencia colectiva para precisamente seguir envueltos en la corrupción, en la miseria, en que siempre ganen ellos. Mientras
Se habla de López, porque si se hablara de la corrupción en los términos en los que nosotros estamos hablando, el sistema se empieza a caer despacito. Ahora, no se habla de eso. Se habla de López y parece de que la mujer de López tenía un novio y parece que robaban los dos. Y no sé cómo es la historia, y parece que la hija más chica anda también en cosas medio raras, y le dan. Y cuando se termine la historia de López, van a empezar a hablar, vaya a saber de quién. Claro, pero digamos, si el hecho mayor de la corrupción en nuestro país y en la América Latina, en África, es la dependencia. Pero es la dependencia a costa de la sangre de millones. No es que nosotros voluntariamente decimos, como decía Alvear, por ejemplo, Rivadavia, voluntariamente quiero ser súbdito de su majestad. Yo quiero ser forro, quiero ser colonia. No, nosotros no, al menos la mayoría de los argentinos soportamos, muchas veces sin saberlo, porque ya los más chicos ni saben que somos colonia, ¿no? O es tan común hablar en los actos políticos, nosotros escuchamos de patria, ¿no? ¿Qué patria? Que como decir, no, loquito, somos colonia, ¿no? No le entienden. Bueno, la mayoría del pueblo argentino, por eso digo que se violenta la voluntad popular, no quiere ser colonia. En todo caso, nos equivoquemos nosotros y veamos nosotros cómo resolvemos nuestras cuestiones. Ese es el mayor hecho de corrupción generado por el sistema, la dependencia. Para mantener la dependencia usan las armas, 30.000 desaparecidos, o sobornan y tienen forros y ponen de candidato a tipos que les responden. Y si alguno molesta mucho, bueno, ya veremos cómo termina esto. En el acto le encuentran alguna cosita y empiezan a horadar. Y si nosotros, digo nosotros, los que estamos en contra, digamos, de ser colonia, hay un gobierno que medianamente, digamos, va empujando hacia algún lugar y se equivoca tanto, ese gobierno, y es tan limitado. Y bueno, estamos dándole todo, digamos, servido para que los tipos sigan operando. Porque fíjense ustedes ahora en la situación que quedan los que componían, no sé si hablarlo ya en pasado, al menos la estructura homogénea concreta ya no está, los que componían la fuerza política que gobernó hasta hace 6, 7 meses. A la deriva, porque además el poder, digamos, del imperio, cuando destruye todo, para que no quede nada, todo. Hasta hace 2 o 3 meses, muchos decían, loco, si hay elecciones mañana, Macri pierde por paliza. Y la verdad que los tarifazos, los despidos, la locura de la venganza asesina que tienen estos tipos, las prerrogativas a las mineras, a los agrogarcas, y vos decías, sí, la verdad, digamos, la clase media también va a responder negativamente. Sí, si hay elecciones mañana, pierde. Ahora yo les digo, si hay elecciones dentro de 2 meses, no sé si pierde, ¿no? Porque ese es el otro gran problema, cuando no hay conciencia. Por eso es que es tan importante, no porque lo haga yo, pero porque esto, digamos, excede el mérito personal de cualquiera. Esto no es personal, esto siempre es colectivo. Habla uno u otro, pero digamos, yo no vengo de un zapallo, salí de algún lado, en cuanto me refiero a un concepto de país. Entonces no es un mérito personal. Pero de todas maneras, como para abonar, digamos, esta tesis, y esto va para muchos de los universitarios que siguen estas charlas, digamos, en todo el país, hay tipos, dicho con todo respeto, digamos, personas de muchísimo prestigio en el mundo que piensan exactamente lo mismo y además lo dicen. Uno de ellos, Frei Beto. Frei Beto es un sacerdote brasileño que porta una excepcional lucidez
todo un compromiso de vida a favor, digamos, de un mundo mejor, más justo. Eso le valió, obviamente, muchísimos problemas, digamos, con los sucesivos oficialismos del Vaticano, los sucesivos papas. Es uno de los tipos que jamás llegaría a papa, por ejemplo, siendo brillante. Es uno de los fundadores de la teología de la liberación. Tipo que está más allá de cualquier discusión, digamos. Y hace poco le preguntaron por qué, digamos, estos procesos populares, nacionales, en Brasil, porque es brasileño, de Lula y de Dilma, terminaron como terminaron. Y Frei Betto dijo, porque no se ideologizó al pueblo. Traducido, es lo que yo les estoy diciendo, no se generan altos niveles de conciencia. Entonces le preguntaron a Frei Betto, pero está, ¿no? Si ustedes lo buscan en YouTube, está. Pero ¿cómo es eso? Y claro, porque, digamos, Lula y Dilma pensaron, y no son los únicos, dijo, en Latinoamérica muchos pensaron igual, que otorgando o devolviendo derechos que se habían perdido, otorgando beneficios, generando las posibilidades para una vida en crecimiento, en equidad, con justicia, los pueblos iban a entender, y no entienden. O en todo caso, entienden eso y nada más, y no entienden cuál es el proceso que hay que seguir para que esa bonanza no se termine. Porque si no es pan hoy y hambre mañana. ¿Cómo hacer, digamos, para que haya recursos siempre que sostengan el bienestar siempre de todo el pueblo? Bueno, hay que trabajar en base a las riquezas. Entonces, hay que preparar esos pueblos. Y él hablaba de Brasil, pero dijo, en toda América Latina se cometió el mismo problema. Después hay otro gran pensador latinoamericano que hace 3 o 4 días también habló de lo mismo, el vicepresidente de Bolivia. Le preguntaron, ¿cómo evalúa usted lo que pasó en Brasil, lo que acaba de pasar en Argentina, que gane Macri, digamos, cómo? Y dijo, bueno, no se trabajó en ideas marcos con la sociedad. No se democratizó la política. Está diciendo lo mismo que dice Frei Betto y lo que yo digo. ¿Y yo por qué digo generar altos niveles de conciencia? Porque estudio el proceso de los niveles de conciencia de nuestro pueblo, porque soy argentino. Posiblemente puesto en Brasil tendría, digamos, la misma mirada, pero dicha de otra manera. Y después también pueden buscar, en YouTube hay una clase magistral que dio hace ya algunos años, porque falleció, un escritor soberbio portugués, premio Nobel, a pesar de que su ideología estaba en contra del sistema, pero ya viejito, no tuvieron otra que premiarlo, José Saramago. Y búsquenla porque es muy reveladora, es muy didáctica, habla de estas cosas, pero habla de Europa, desde Europa. Creo que ni conoce Argentina. Pero por supuesto que tienen los pueblos europeos, no la Europa rubia, la Europa conquistadora, asesina, la Europa, digamos, del este y su Portugal, digamos, natal, de origen, problemas similares a lo que tenemos nosotros. Y le preguntaron, ¿pero y cómo se enfrenta al capitalismo? Ustedes busquen esa charla, ¿cómo se enfrenta al imperio? Y entonces él dice, ¿con las armas? No. ¿Con el poder económico? No. ¿Buscando avances tecnológicos? No. Dice, van a estar toda la noche y no van a acertar una. Yo les voy a decir, con conciencia. Y es así, es así.
Porque de lo contrario vamos a seguir encontrándonos con este chico empleado de esta empresa de telefonía, que a una de las chicas que, bueno, milita en el espacio en el que yo estoy, le dijo patria. O sea que, digamos, yo que estoy chocho con mis minitas, mi guita, mi auto, tengo que bajar mi nivel de vida, tengo que sufrir además, vaya a saber pasar hambre o que me persiga la cana o qué quilombo por tener patria. No, lo conseguí vos, le dijo. Esto está totalmente loco. Pero no se mofaba, no se burlaba. Los otros chicos que escuchaban eso, porque era en mi casa la reunión, dijeron, ¿cómo se llama? Ya 15 minutos, lo matamos a golpe y volvemos. No, no tiene sentido. No tiene sentido porque le tenés que pegar, digamos, a 500 millones. No tiene sentido. Además, no se mofó, no se burló. ¿Y quién te dice, porque también conocí esos casos, que si dentro de 2 o 3 semanas o un mes seguís insistiendo hasta que venga de mala gana, máximo si le dicen que acá también tenemos 2 o 3 minitas lindas en la agrupación y se sienta, le hacemos ver algo que no vio en su vida y termina siendo un militante? ¿Se entiende lo que digo? Porque para no militantes haciendo política basta todo lo que son concejales y legisladores. No fueron militantes en su vida, digamos, y ni lo van a hacer, ni lo quieren ser además. Entonces, tengan en cuenta esto, la corrupción es el sistema del poder que violenta la voluntad de los pueblos. Traducido en el caso de los latinoamericanos, bueno, los asiáticos, los africanos, la dependencia. Todo lo que vaya en contra de eso achica los márgenes de corrupción. Por eso, además, para terminar con un ejemplo de nuestra historia, no hubo en los primeros 10 años de gobiernos peronistas, del 46 al 55, ni una sola denuncia de corrupción, digo, probada, digamos, que se haya llevado a los estrados judiciales. Una no hubo, una. Lo que en aquel entonces yo no viví, no soy tan viejo, digamos, pero tengo testimonio de mis viejos, digamos, de papá, de mi mamá, de mis tíos, de compañeros. A lo sumo lo que se decía para desprestigiarlo a Perón frente al pueblo, mejor dicho, frente a la clase media, que la clase media es muy permeable a ese tipo de operaciones vinculadas con la corrupción, ¿no? Es decir, el médico, el ingeniero, el arquitecto, los tipos que son escaladores sociales, los tipos que son corruptos por formación de clase. La clase media es la clase más desclasada que existe. Porque en realidad, digamos, no tiene la capacidad de producir riqueza como tiene el pueblo trabajador, ni son los dueños de los medios de producción como es la oligarquía y la burguesía. La clase media son asalariados de lujo de las clases que son dueñas del poder. ¿Se entiende lo que digo? Son forros. Por eso es que no tienen conciencia nacional. Y por eso que dan vuelta y son socialistas, cualquier cosa menos peronista. Salvo cuando ven, bueno, hay excepciones por supuesto, salvo cuando ven las posibilidades de ser legisladores, de ser concejales, de jueces, digamos. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las historias que tejían, que inventaban para pegarlo con corrupción al peronismo, a Perón? Que Perón se llevaba todas las riquezas de España, no sé qué historia, y Perón, la verdad, murió con lo opuesto. ¿A dónde está la fortuna de Perón, la riqueza? Nunca más se habló porque no la hubo. ¿Y qué decían de Evita? Que se ponía ropa de gala, tapados, joyas, pero no que robaba, sino que se ponía. O sea, ¿cómo se va a poner ella ropa de gala si ella está vinculada, claro, es la... ¿Se entiende? Pero no pasaron de ahí, no lo hubo. ¿Y saben por qué no lo hubo? Porque el peronismo fue el más alto nivel de conciencia en la historia nacional, hasta hoy por lo menos.
Claro que había corruptos, porque está en la naturaleza humana. Nosotros, los seres humanos, somos corruptos por naturaleza, como tenemos altas dosis de grandeza por naturaleza. ¿Se entiende? A veces en un mismo ser humano cohabitan, digamos, perfiles de bajeza y perfiles de grandeza. Y depende de las situaciones que vivan, ese ser humano exhibe alguno de los dos perfiles. No existe el impoluto total, ni el tipo que sea absoluta y totalmente inservible para todo. En todo caso, dependen de situaciones vinculadas a la vida en sociedad. Por eso es que no están todos los corruptos en las cárceles, al contrario, está el 1%. Todos los demás están sueltos. Volviendo entonces, no es una casualidad que en esos 10 años no haya habido denuncias sobre corrupción. No es una casualidad. El pueblo era absolutamente consciente de a dónde iba a parar su esfuerzo, su trabajo, su ahorro. El Estado. Todos los edificios públicos de envergadura, todas las obras públicas de envergadura, todo lo vinculado al acopio, al ingreso, a la utilización de ciencia, técnica y tecnología para mejorar las condiciones de vida de los argentinos, se hizo desde el 46 hasta el 55. Todo lo demás fueron parches. Y eso lo hizo el pueblo argentino. ¿Cómo le ibas a hablar vos a un ferroviario, a los gremios vinculados a un metalúrgico de la producción, de destruirlo al Estado, de hacerle daño al Estado, de robarle al Estado? Te cortaban la mano el del lado. No hacía falta ni siquiera hacer una denuncia, porque había un espíritu general, un espíritu de la comunidad que empujaba en el mismo sentido. Después vino lo que vino. Entonces, graves en esto. La corrupción es el sistema que genera la dependencia. A partir de ahí, cualquiera puede ser cualquier cosa.